¿verdad? Que es precisamente las violencias a través de los cibernautas, a través de la ciber, y tenemos que legislar en materia de ciberseguridad. Así que también les doy la bienvenida a quienes nos acompañan por las redes sociales del Senado de la República, por el canal del Congreso, en este ciclo de conferencias o de charlas, Mujeres por una vida libre de violencia, pero hoy específicamente tenemos a grandes especialistas en la violencia digital. ¿Cómo han cambiado nuestra vida las redes sociales? ¿Cómo la han cambiado? Han cambiado nuestra vida, han cambiado la forma en que nos interactuamos con los demás, han cambiado la forma en acercarnos más a nuestra familia y a nuestros amigos que viven lejos, a enterarnos de acontecimientos globales al momento en que suceden, tienen el poder de darle la voz a los que no la tienen, nos han ayudado a comunicarnos mejor, a ser más tolerantes, más empáticos y más conscientes de la situación de millones de personas alrededor del mundo. Pero también tenemos este lado oscuro en las redes, desafortunadamente. La posibilidad de esconderse tras el anonimato, que es utilizada en ocasiones para propagar extremismos e intolerancia, para realizar burlas, comentarios hirientes, la posibilidad de propagar a velocidades inusitadas mensajes falsos, tóxicos, violentos, que han fomentado la violencia digital. Y también, ustedes saben, aquí en el tema de trata y de pornografía infantil, estas situaciones de las plataformas digitales, pues es también un tema que hay que regular y sancionar los delitos que se cometen a través de estas plataformas. La Organización de las Naciones Unidas define a la violencia digital como aquella que se comete y se expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, a la integridad de la persona, pero además impide el empoderamiento, el desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos. En nuestro país, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares en 2022, que se llama ENDUTI, estimó que 84.1 millones de personas, 84.1 millones de personas utilizó Internet en cualquier dispositivo y de las cuales 44 millones fueron mujeres. Esta encuesta cuenta con un módulo sobre ciberacoso que se llama MOSIVA en 2022 y su objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 años y más que usan Internet en cualquier dispositivo. Este módulo nos arrojó que en 2022, 9.8 millones de mujeres de 12 años y más, o sea, el 22.4%, vivieron alguna situación de acoso cibernético. Lo que es virtual también es real, y la violencia digital contra las mujeres y las niñas mediante las redes sociales se manifiesta de muchas formas, entre ellas el ciberbullying, el sexting, el grooming, el shaming, la difusión sin el consentimiento de la víctima de sus datos e imágenes personales, amenazas, difamaciones, acoso, humillaciones, ataques que afectan la libertad de expresión de las mujeres, entre otras muchas conductas. En nuestro país, el mayor avance legislativo para prevenir y sancionar la violencia digital fue sin duda alguna la Ley Olimpia,
Esta iniciativa es extraordinaria, pues surgió a partir de la valentía de una joven mujer que tras un acto de violencia digital donde se compartió un video con contenido sexual sin autorización de la víctima en el estado de Puebla, Olimpia Coral, junto con organizaciones de la sociedad civil, han impulsado esta iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad y tipificar dichas conductas como una violación a la intimidad. Y en este sentido, en el Senado fue aprobada en el 2020 como una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La innovación y la tecnología tienen el poder de transformar la educación, de crear oportunidades de trabajo, de superar barreras que enfrentan las mujeres, de darles herramientas para que su voz sea escuchada en un espacio más amplio. Las posibilidades que ofrece la innovación son infinitas y por medio de ellas se rompen moldes, paradigmas y gracias a la innovación tecnológica hoy tenemos en nuestras manos dispositivos y herramientas que hace algunos años eran inimaginables. Esta nueva realidad es nuestra para moldearla. La vida digital de las personas debe ser un espacio seguro, positivo, en el que puedan ejercer a plenitud sus derechos, en el que la convivencia sea respetuosa, esté apegada a la legalidad y vaya creando comunidades pacíficas. Por eso, muchas gracias por estar aquí, porque desde el Senado de la República trabajamos para que los medios virtuales sean un espacio abierto y sean un espacio libre de violencia. Muchas gracias por esta introducción, por darme la oportunidad de esta introducción y desde luego vamos a darle el uso de la palabra. Si todavía no está conectada la senadora, ya estará conectada la senadora Alejandra. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, buenos días. Yo agradezco al Senado de la República, a la 65 legislatura, la llamada de paridad de género, a la senadora Olga Sánchez Cordero, que organiza el ciclo de conferencias Mujeres por una vida libre de violencia. El día de hoy, que el día de hoy nos convoca con el tema de violencia digital. Agradezco y me da muchísimo gusto ver, bueno, espero ver pronto a la senadora Alejandra Laurine Soto Ruiz, así como a la maestra Sandra Mayela Fabián Esparza, quienes desde distintas perspectivas revisaremos el fenómeno que hoy nos convoca. El día de hoy hago una exposición sobre la violencia digital, enmarcada en una discusión sobre el patriarcado y las repercusiones que este tipo de violencia tiene contra las mujeres. Para empezar, me gustaría exponer qué es o qué se entiende por violencia digital en el marco internacional y nacional, y después hacer ciertas precisiones respecto de lo que ya comentaba la senadora Olga Sánchez Cordero, esta modificación que se hace a la ley para incorporar este tipo de violencia en específico que se llama violencia digital. Y esto cómo se enmarca en una discusión desde el patriarcado. Para empezar, habría que decir, de acuerdo con la ONU, la violencia digital se podría definir como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad o a la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital, dice la ONU, dice este organismo internacional, que son el monitoreo, el acecho, el acoso, la extorsión, el desprestigio, las amenazas, la suplantación y robo de identidad, así como el abuso sexual relacionado con la tecnología. Esto comenta la ONU, ¿no? Y en este sentido, bien decía la senadora Sánchez Cordero, en 2018 se modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
que recordaremos fue creada justo en un marco de violencia, de distintos tipos de violencia que se daban en ámbitos muy diferentes de lo público, de lo privado, y que cuestiona o considera las problemáticas concretas que se enfrentan, que nos enfrentamos nosotras las mujeres, trascendiendo el concepto de ciberacoso, ¿no? Ya que el acoso dentro de esta perspectiva no solo es una cuestión del ámbito físico, sino que se traduce y se traslada hacia el ámbito digital. Entonces, en ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia quedó tipificada o se modificó e incorporó la violencia digital y la definió de la siguiente manera. Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres. Y cierro cita. Analizar, y esto es algo que voy a desarrollar un poco más adelante, pero quisiera que contempláramos esta definición sobre violencia digital respecto a lo último que voy a comentar. A ver, habría que entender algunos datos sobre este problema. Nos dice la ONU que el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea, que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres. La mayor cantidad de víctimas de este tipo de delitos son mujeres. A nivel mundial, 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea, al menos una vez en su vida, y una de cada 10 mujeres de 15 años en adelante ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea. Una de cada 5 usuarios de Internet vive en países donde el acoso y el abuso de las mujeres en línea es extremadamente improbable de ser castigado, es decir, viven con impunidad. Las investigaciones además indican que el 28% de las mujeres fueron objeto de violencia basada en las TICs, reducido deliberadamente su presencia en línea. Entonces aquí vamos observando cómo estas actividades sí tienen una consecuencia en nuestra actividad como personas y sujetas del espacio público y que trabajamos o nos desempeñamos en el espacio público. Las mujeres en el rango de 18 a 24 años tienen una alta probabilidad de sufrir acoso sexual y una de cada, ahora bien, en el caso de México, ya nos comentaba la senadora, pero en el caso de México las cifras siguen siendo bastante alarmantes. El ciberacoso afecta a 9.4 millones de mujeres en México. La edad en donde mayormente se cometen estos delitos es de 18 a 30 años y en este ciberacoso el 40% son insinuaciones sexuales y el 32% son envío de contenido sexual no solicitado, ¿no? Estos dos estudios y estas cifras que yo comentaba incluso fueron antes de la pandemia de COVID-19, lo cual lo único que nos hace es pensar y asumimos, más bien lo que las cifras nos han dado es que estas cifras se recrudecen una vez que se da todo el proceso de confinamiento y de mayor dependencia de las redes sociodigitales y de las tecnologías de la información y la comunicación pues, para llevar a cabo nuestra vida cotidiana en un contexto de emergencia que nos impedía hacer todas estas actividades, hacer una serie de actividades de forma presencial, ¿no? En el caso nacional, además, nos dice la Asociación de Internet.mx que en su 19 estudio sobre los hábitos de usuarios de Internet en México, que en nuestro país en este año hay 96.87 millones de internautas en nuestro territorio, ¿no? Es el 80% de la población de 6 años o más. Y la mayor parte de esta población
se encuentra en los centros urbanos, se encuentra en las entidades federativas de la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que son los grandes centros urbanos o las grandes megalópolis de nuestro país. Por primera vez, de acuerdo con este estudio, porque se mostraba una tendencia a cierta paridad de género en cuanto al tipo de usuario que estaba conectado, por primera vez en los últimos años se rompe esta paridad y ahora hay 54% de hombres que se conectan, que utilizan las redes sociodigitales, no, se conectan porque no solamente se utilizan las redes sociodigitales, un 46% de mujeres, ¿no? Y antes la tendencia era más bien paritaria, ¿no? Y el mayor uso que se hace de estas, del Internet con estos usuarios, con estos 96 millones de usuarios, es acceder a redes sociales o plataformas. Y dentro de los usos del Internet queda relegado casi en último lugar el buscar pareja y conocer gente, ¿no? Pero es lo que estamos observando nosotros, que es en las redes sociodigitales y en estas plataformas en donde se presentan una serie de delitos en el ámbito digital. Ahora bien, es tan importante este tema que este año la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, la número 67 en la ONU, llamó y el tema de esta comisión fue sobre el cambio tecnológico y el poder de la innovación. Entonces, esta temática se volvía o repercutía en torno a las mujeres y a su incorporación plena en el espacio público. Es decir, la ONU observaba que si nosotras, las mujeres, no estábamos bien incorporadas en el ámbito tecnológico y en el ámbito digital, difícilmente íbamos a lograr una igualdad, ¿no? Entonces, es un problema que aqueja, es un problema de que tenemos que estar revisando constantemente y pues se han presentado una serie de nuevas prácticas delictivas en el entorno digital. Bien decía la senadora, lo que ocurre en el espacio digital es algo que repercute en el espacio presencial, por así decirlo. O sea, no porque pase ahí no tiene repercusiones o no tiene un impacto en la realidad, ¿no? O sea, es que pensar eso sería decir como si lo digital no fuera real y es real, ¿no? La encuesta nacional sobre la dinámica en los hogares del 2021 dice que el 13% de las mujeres han experimentado alguna situación de violencia en medios digitales en nuestro país, ¿no? Y que 15%, no más bien, y que la prevalencia de violencia contra las mujeres es o sea, las personas o los lugares en donde se cometían era la pareja quien cometía esta violencia, la familia en un entorno comunitario, en un entorno laboral y en un entorno escolar era el porcentaje más grande, ¿no? ¿Qué encontramos a partir de distintas investigaciones y que hemos revisado a lo largo de distintos ámbitos? Es, uno, que la ley que hacía referencia a la ley general de las mujeres para una vida libre, para el acceso a una vida libre de violencia, tipifica como violencia digital, y ya lo comentaba, la distribución de imágenes, videos, audios de contenido sexual no consensuado, ficticio o real, ¿no? Y de acuerdo con el Parlamento Europeo, hay todavía más tipos de ciberviolencia que solamente este en particular, que surge, bien decían, por la iniciativa de Olimpia, que fue víctima de esta violencia en particular. Y entonces, el Parlamento Europeo nos dice, hay otros tipos de delitos, ¿no? Como el ciberacoso, que es uno de los que ya comentábamos, pero además hay ciberhostigamiento, la violación de la intimidad relacionada con los TICs. Esta sería la propia o la que se acerca con la ley Olimpia. Eh, la, el acceso, bueno, y que en esta violación de la intimidad se incluye el acceso, la toma, la grabación, la puesta en común, la creación y manipulación de datos o imágenes,
como los datos íntimos sin consentimiento. También tenemos la usurpación de la identidad, la incitación al odio en línea, el control coercitivo por medio de la vigilancia digital, el control de las comunicaciones a través de programas informáticos, aplicaciones espías y el uso de medios tecnológicos para la trata de seres humanos, también con fines de explotación sexual. Es decir, que el cúmulo de actividades delictivas en el ambiente digital son mucho más amplios que solamente pensar en la difusión sin consentimiento de imágenes, videos y audios de contenido sexual, lo cual es muy grave, ¿no? O sea, nos da a entender que el panorama es todavía más grave, pues la ley solo contempla una acción en específico, que sería esta que ya comentábamos. El colectivo feministas luchadoras ha identificado 13 formas de violencia en línea contra las mujeres, o sea, en particular contra las mujeres. El Parlamento Europeo hablaba de violencias en general que se daban o delitos en general que se daban en el ámbito digital, y el colectivo feminista luchadoras habla de violencias en lo particular hacia las mujeres en el ámbito digital, como el acceso o control no autorizado, el control y manipulación de la información, la suplantación y robo de identidad, el monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenaza, difusión de información personal o íntima, extorsión, desprestigio, abuso sexual relacionado con la tecnología y afectaciones a canales de expresión y omisiones por parte de actores del poder regulatorio. Es importante porque lo que se ha visto a lo largo de las distintas investigaciones es que la afectación sí es diferenciada cuando se trata de una mujer y de un hombre ante la presencia de un tipo o alguno de estos crímenes relacionados con el entorno digital. Se ha normalizado que las mujeres seamos acosadas, se ha normalizado que las mujeres suframos violencia en el entorno digital. Sin embargo, cuando una denuncia, cuando una hace, reúne los requisitos o va y hace la denuncia correspondiente, se victimiza, se revictimiza a esta mujer. ¿No? ¿Por qué? Porque parte de este entramado del sistema patriarcal, bueno, pues lo que nos dice es que, pues tú, ¿por qué difundiste estas imágenes? O tú, ¿por qué compartiste tus videos? Si ya sabes que una buena mujer no está o no hace estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos cada vez un mayor uso de redes sociodigitales, cada vez un mayor uso de estos espacios, y por el otro tenemos cada vez un mayor número de crímenes y cada mayor número de actividades delictivas en el entorno digital. En ese sentido, es importante entonces comprender cuál es la dificultad de esta dinámica o de este nuevo entorno digital en donde nos estamos enmarcando y donde lo estamos utilizando cada vez de forma más acelerada y de forma pues cada vez más cotidiana, ¿no? La capacidad que tienen los actores delictivos para cometer delitos es mayor y es todavía es incremental, vamos a decirlo así. Y la capacidad que tienen las víctimas es limitada. Uno, por el aspecto legal, como les comentaba, en el caso de las mujeres, bueno, que solo se queda en el marco de de la difusión de las fotografías, videos y audios de carácter íntimo. Y lo otro, porque en caso de denunciar a las víctimas, a las mujeres, se les revictimizaría, ¿no? Se les señalaría. Y esto es importante porque muchas mujeres, después de haber sido víctimas de estas acciones, deciden dejar o deciden no estar presente en el ámbito digital o disminuir su presencia en línea, ¿no? Entonces, si lo que nosotros buscamos como sociedad y como aquí el Senado de la República es que vivamos, que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, pues habría que atender todas estas nuevas problemáticas que se están desarrollando al marco o al margen de la ley. Y habría que atacar, sobre todo,
a la cultura machista, a la cultura patriarcal, ¿no? Que pues busca por sometimiento, por consentimiento, que las mujeres sigamos relegadas en un segundo plano y que sigamos en un papel secundario. Nada más por último me gustaría yo recalcar una cuestión fundamental y es que la ley Olimpia maneja esta noción de es que no se dio el consentimiento de la difusión de las imágenes o del video. Y nosotros desde una perspectiva feminista diríamos, bueno, pues ¿qué es el consentimiento? En una sociedad donde a la mujer se le cuestiona si no, si es crítica, si hace, si no tiene, si no está siempre disponible o si no es sumisa, si no es obediente, pensar que muchas de estas imágenes se transmiten o se envían bajo presión y bajo esta noción cultural de que las mujeres debemos de siempre estar casi en una lógica de sumisión hacia los hombres, ¿no? Y eso dificulta mucho a veces hacer un análisis o en términos jurídicos dificulta, ¿por qué? Pues porque la víctima normalmente da las imágenes y pero basadas en esta idea estructural donde no hay o donde ese consentimiento, bueno, pues está permeado por presiones culturales, por presiones de cómo debe ser una mujer, etcétera. En ese sentido, pues habría que replantearnos qué significa el consentimiento en una dinámica patriarcal y, y si dar la fotografía, dar el video, implicaría que efectivamente la víctima tuvo o tiene la intención real de difundir estas imágenes, considerando pues todo lo que todas las consecuencias que puede tener, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque una vez que mandamos, una vez que se mandan estas fotografías, estos videos, etcétera, es que lo que ocurre, que puede haber desprestigio, puede haber amenazas que son diferenciadas, ¿no? Una mujer que manda fotografías, que manda videos, etcétera, y que estos se difunden, va a tener una repercusión mucho mayor y de mucho mayor descrédito que un hombre que lo hace. Y ejemplos tenemos de muchos personalidades que siendo mujeres, bueno, pues se les critica por estas acciones, pero siendo hombres se les premia, se les felicita. Entonces, en ese sentido, pues habría que pensar cómo la violencia de género digital sí tiene un impacto diferenciado, lo observamos constantemente, tanto en los medios digitales, en medios de comunicación, como en nuestro entorno. Yo les agradezco de nueva cuenta por la invitación y les agradezco por este espacio que creo es fundamental para discutir un nuevo tipo de violencia en esta sociedad cada vez más conectada y pues, las implicaciones que tiene hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. De verdad ha sido muy muy importante y revelador todo lo que nos estás comentando. Claro que en este sistema patriarcal significa que tengamos un impacto diferenciado lo que las mujeres hacemos en relación a nuestra victimización y luego revictimización en estas imágenes. Y obviamente, pues el tema de la sumisión está siempre presente en este sistema. Y bueno, yo creo que fue muy revelador todo lo que estás tú diciendo. Sí señalar de manera muy puntual que cada uno de los delitos tiene que estar tipificado con un principio de taxatividad que ordena que el tipo penal esté perfectamente elaborado, con la conducta y sobre todo que la conducta se pueda, digamos, se actualice en ese tipo penal para poder ser sancionada. De otra suerte, las conductas que no se actualizan en el tipo penal por alguno de los elementos del tipo que no se dan, pues entonces tenemos consecuencias de impunidad gravísimas en nuestro país. Y la ley Olimpia, bueno, tiene un tipo penal muy específico
muy específico, pero como tú dices, hay otras muchísimas conductas que están relacionadas con estas violencias contra las mujeres digitalmente, pero que no están tipificadas. No sabes cómo te agradezco, Andrea, estos comentarios. Tenemos ya, me informan que está ya conectada la senadora Alejandra Lagunes. Ale, no sé si quieras intervenir ahorita o si quieres tú cerrar y le damos la palabra a la maestra Sandra Mayela Fabián Esparza. ¿Dónde andas, Ale? Como tú me digas, senadora, o sea, tú dime, ¿qué Pues prefieres? mira, ¿por qué no cierras tú? Yo ¿Te cierro. parece? Perfecto, me parece perfecto. ¿Te parece? Gracias, Ale. Gracias a ti. No, y gracias por haber, de verdad, estar conectada en este tan importante tema de violencia digital contra las mujeres. Si nos das tu participación, Sandra, nos da muchísimo gusto escucharte. Gracias. Sí, muchas gracias, senadora. Preparé una presentación. Yo soy como muy visual, como muy gráfica, y entonces por eso también procuro como lo que quiero transmitir, pues ponerlo de manera que lo puedan ver. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé si ustedes pueden ver mi presentación, porque no sé si tengo los controles. Bien. Ok, bien, muchas gracias. Ok, bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Para mí la verdad es que es un honor, me hace sentir prestigiosa el estar compartiendo foro con mis compañeras ponentes, senadora Alejandra Lagunes, doctora Andrea Samaniego, y desde luego por la invitación y su, pues todo lo que imprime en sus comentarios, senadora Olga, y en su introducción, la verdad es que es enriquecedor. Bueno, pues voy a compartir mi presentación. Ya se refirió la doctora Samaniego a cómo ha habido una evolución jurídica desde de toda esta lucha, no solo jurídica, sino también cultural que hemos tenido que atravesar para tener una definición precisa de lo que es la violencia digital en este terreno de género. Y actualmente, pues bueno, ustedes ya lo tienen en pantalla. Esta es la definición que nos explicó la doctora Samaniego, que existe en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que, para no redundar, no la voy a leer, pero sí les voy a hacer el comentario de que el primer párrafo y el segundo párrafo de este concepto en realidad describen como conductas muy genéricas que de manera coloquial la conocemos el primer párrafo como la pornovenganza, así la tenemos identificada, y el segundo párrafo se refiere más a difusión de información, ya sea, pues ahí lo dice, íntima, privada, y etcétera, ¿no? Y entonces esto coloquialmente lo conocemos como quemar a alguien en Internet. O sea, tal vez yo no difundo una imagen o un video de contenido sexual o donde contenga imágenes de exhibicionismo corporal, pero sí hablo de una persona, difundo chismes, genero rumores acerca de una mujer en el que se habla de su privacidad, de su intimidad, etcétera. Y de esta manera también estoy cometiendo violencia de género en el ámbito digital. ¿Ok? Ahora, a mí me parece muy relevante lo que dice el último párrafo de este artículo 24 de nuestra ley general, porque dice: la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. ¿Y por qué dice esto? Porque la violencia digital no queda ahí, ¿verdad? Lo comentó también la doctora Samaniego. Resulta que hay conductas de violencia digital que son delitos y hay conductas de violencia digital de género que no lo son. Entonces, ¿cuáles son los delitos más comunes, los que más se relacionan con la violencia digital de género? Pues a mí, con base en la experiencia que he tenido en la investigación de estos delitos,
se me ocurre que son estos tres, ¿no? La pornografía de personas menores de 18 años de edad, que es un delito cuyo bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad. La trata de personas en la modalidad de otras formas de explotación sexual, porque hay explotación sexual a través de, ya sabes, la prostitución ajena. Pero hay un delito de trata de personas cuya modalidad es otras formas de explotación sexual y se refiere concretamente a la pornografía, cuando usamos imágenes de mujeres, de niñas, para producir pornografía. Y este delito tiene como bien jurídico tutelado la vida, la dignidad, la libertad y la integridad y la seguridad. Y por último, tenemos la que coloquialmente conocemos como Ley Olimpia y a la que también se refirió ya la doctora Samaniego, que en nuestro Código Penal Federal se identifica o se define como violación a la intimidad sexual y tal como lo dice el propio código, pues el bien jurídico tutelado es la intimidad sexual. Ahora, cabe destacar que estos delitos pueden ser cometidos también en contra de personas de género masculino. Es cierto, hay hombres y hay niños que pueden ser víctimas de estos delitos. Sin embargo, en el ámbito de la violencia de género cobra una importante relevancia porque detrás de todo esto hay también una importante lucha en contra de estigmas, en contra de cuestiones culturales y de la naturalización o la normalización de determinadas conductas antisociales que desembocan en una inequidad de género. Es normal que le pase a una mujer, pero no es normal que le pase a un hombre. No quiero ser redundante, la verdad es que la doctora Samaniego ya se refirió de una manera excelsa y muy precisa a este conflicto cultural, pero también es importante mencionar que esta tipificación de conductas y en cierta forma de modalidades agravantes obedece a que la evolución jurídica se niega a la cosificación de la mujer. ¿Okay? Hay cuestiones tales como los usos y costumbres en determinados lugares, que es una cuestión de la cual la ley pretende encargarse hoy en día, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarlo porque hablando otra vez del principio de taxatividad al que se refirió la senadora Sánchez Cordero, es importante hacer una distinción de un tipo y otro tipo y otro tipo. ¿Y por qué es importante? Pues porque este respeto que nosotros tenemos que hacer en atención al principio de taxatividad, de la descripción típica tal y cual aparece en la ley, nos lleva a que al no saber distinguir entre los elementos constitutivos de un delito y del otro, tenga como consecuencia que un delito, por ejemplo, de pornografía de personas menores de 18 años de edad, no sea sancionado adecuadamente o en el peor de los casos que recaiga en la impunidad. Y voy a explicar por qué. Resulta que la Ley General de Trata de Personas, así conocida porque tiene un nombre larguísimo, la Ley General de Trata de Personas entró en vigor en el año 2012 y ha sufrido importantes reformas, ¿no? durante su vigencia. Pero cuando se iba a publicar la Ley General de Trata de Personas en el año 2012, hubo algunos estados de la República que tenían en su Código Penal contenida la descripción típica del delito de pornografía infantil. Y en sus transitorios dispusieron, bueno, como va a entrar en vigor la Ley General de Trata de Personas y en la Ley General de Trata de Personas se contempla ya la pornografía infantil, pues una vez que se publique la Ley de Trata de Personas, en nuestro estado se va a derogar el artículo que habla del Código Penal acerca de la pornografía infantil. Pero es muy importante distinguir que para que se actualice un delito de trata de personas, tiene que haber explotación. ¿Y qué es explotación? A grandes rasgos, que el sujeto activo
obtenga un beneficio económico como consecuencia del delito que cometió. Eso lo establece la Ley General de Trata de Personas. Pero resulta que para que se dé el delito de pornografía infantil, no es necesario que haya un beneficio económico. Es decir, hay estados, no voy a mencionar cuáles porque pues, no quiero herir susceptibilidades, pero hay estados en los que un menor de edad es inducido a generar material en el que él aparece participando o siendo víctima, porque participando no me parece un verbo adecuado, siendo víctima de actos sexuales o de actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos y sexuales, pero la persona que produce ese material lo quiere para sí o lo quiere para compartirlo de una manera no onerosa, no obtiene un beneficio económico y consecuentemente no es trata de personas. Pero resulta que en ese estado ya no existe una descripción típica de pornografía infantil. Así que allí no hay una sanción adecuada. Yo he platicado con estudiosos del derecho, inclusive con impulsoras de Ley Olimpia, así lo voy a decir porque yo sé que la mayoría de ustedes así lo identifica, de Ley Olimpia en estados en los que la descripción de pornografía infantil no existe en su código penal. Y me dicen, maestra, pero tenemos violación a la intimidad sexual. Y la violación a la intimidad sexual o Ley Olimpia tiene una modalidad agravante cuando la víctima es menor de edad. Y dicen, entonces sí hay una sanción, pero esa sanción es adecuada, está respondiendo en realidad, está resarciendo el daño, está protegiendo el bien jurídico que se lesionó de un menor de edad. Recordemos que Ley Olimpia protege la intimidad sexual. Hagámonos esta pregunta. ¿Un menor de edad tiene derecho a la intimidad sexual? ¿Tiene vida sexual? ¿Un menor de edad? Sí, por supuesto. Está desarrollando su sexualidad, pero no es propiamente una intimidad o una vida sexual. El bien jurídico que tutela la pornografía de personas menores de 18 años de edad, comúnmente conocida como pornografía infantil, es el libre desarrollo de la personalidad. Cuando tú cometes un delito de pornografía infantil, tú no estás afectando la intimidad sexual de un niño, de un bebé, porque hay casos de verdad muy extraños. El sujeto activo del delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad está yendo más allá. Le está robando una parte importante de su vida a un niño. Le está privando de descubrir en su momento qué le gusta y qué no le gusta. Le está privando de crecer, le está robando su inocencia. Y no hay un punto de comparación con la intimidad sexual. Por eso considero yo que es importante respetar el principio de taxatividad y eso nos lleva a huecos importantes en la ley para proteger verdaderamente y evitar una verdadera violencia de género y proteger de una manera adecuada, eficaz a nuestros niños. ¿Ah? Entonces, esto, desde luego, nos lleva a hablar de las acciones que podríamos tomar para atender este problema. Pero antes de introducirnos a estas acciones en las que yo he plasmado en esta filmina, les quiero robar un minuto más para hacer conciencia acerca de la dimensión y el alcance de la tecnología. ¿De qué estamos hablando? Hoy en día, todo sucede en Internet, todo. Hacemos nuestras compras por Internet, hacemos ejercicio con uso de la tecnología, con uso del Internet, estudiamos, nos graduamos, convivimos, nos enamoramos también por Internet. Y somos
víctimas de delitos por Internet, por supuesto. Y debe entonces haber un ámbito de seguridad en Internet. Por eso a mí me sorprende mucho cuando veo a papás que yo conozco que les prohíben a sus hijos hablar con desconocidos o decirle a alguien dónde vive o abrirle la puerta a alguien que no conoce. Pero sí les prestan el celular para que descarguen juegos o les permiten tener redes sociales. El peligro está también en el Internet, está en todos lados. Imagínate que no son ni las 6 de la mañana y recibes en tu WhatsApp un mensaje de un número desconocido en el que te manda un mensaje que es muy común hoy en día y te dice, ¿eres tú la del video? ¿Eres tú la de la foto? Y entonces hay un link o te manda un archivo y tú lo descargas. Y resulta que es, no sé, un GIF, una gallina con tenis, ¿no? Bailando. Y mira, qué chistoso, es una gallina, jajajaja. En menos de un minuto esa persona te puede estar descargando un software malicioso en tu celular y tiene acceso a tus aplicaciones del banco, a tu libreta de contactos y por supuesto a tus archivos, a tus imágenes, a tus videos que tú en algún momento hiciste y que creíste que eran para ti nada más y que nunca nadie los iba a ver. Es una manera muy común hoy en día en la que estos depredadores de Internet tienen acceso a nuestra información. Entonces, esto nos hace darnos cuenta de qué vulnerables somos cuando no tenemos esa conciencia de la tecnología y del ciberespacio y sobre todo cuando no tenemos un ámbito de seguridad cibernética porque no está debidamente soportada por leyes, por políticas públicas, etc. Y entonces, así como en otros tiempos, nosotros teníamos una escena del crimen en un ámbito material, en un ámbito físico, y tú llegabas a investigar un delito y encontrabas, no sé, maculaciones hemáticas en el piso y veíamos rastros de pólvora en la pared, un cuerpo aquí tirado, signos de violencia, cosas rotas, huellas digitales. Hoy en día todo eso lo podemos encontrar en el espacio intangible de la red de telecomunicaciones, en el Internet o en tu teléfono o en cualquier cosa que tú te puedas imaginar, pero no la puedes ver. Y entonces, ahora sí, después de estas reflexiones, estas reflexiones, el pensar en esta dimensión tan vasta, tan infinita del Internet, quiero llamar su atención a estas que me parecen acciones importantes, trascendentales. Primero, políticas públicas, pero políticas públicas efectivas. Porque yo recuerdo haber dado una plática de este mismo tema hace algunos años de violencia digital y hablé yo de las políticas públicas y hubo quien me dijo, es que sí hay políticas públicas, sí hay, pero efectivas, estamos dando en el clavo, las estamos dirigiendo a quien en realidad las debemos dirigir. Porque yo he visto políticas públicas en materia de, no sé, hasta de diabetes. He visto políticas públicas, muchas, por supuesto, bastantes, en materia de equidad de género. Pero políticas públicas que nos ayuden a combatir esta brecha generacional que existe entre padres e hijos. Hijos que dominan la tecnología, te saben usar una aplicación, te saben contactar a una persona de manera remota por Internet, pero no son conscientes, no tienen lo necesario para comprender la naturaleza del hecho que están haciendo. Y padres que sí tienen esa conciencia, saben lo que está bien, lo que está mal y lo que es peligroso, pero no saben qué están haciendo sus hijos en Internet.
el niño le dice, la adolescente le dice, estoy haciendo la tarea y los papás creen que en verdad están haciendo la tarea. Entonces, sí, políticas públicas para prevenir también la producción e intercambio de material íntimo. Porque es cierto, dentro de mis libertades, yo, mujer adulta, puedo hacerme las fotografías que yo quiera, no está mal, es sano en determinado aspecto de la salud sexual. Pero ser conscientes de que una vez que tú haces ese archivo y sale al internet, es una piedra que está tirada en la calle. Y esa piedra cualquier persona la puede recoger, la puede partir en dos, la puede rayar, la puede volver a aventar, se la puede vender a alguien, se la puede compartir a alguien y luego me la regresas. Eso es una imagen en el internet. Esa imagen ya no te pertenece, tu intimidad ya no te pertenece a través del uso de esa imagen. Reformas a la ley, por lo que ya mencionó de manera muy atinada la senadora Sánchez Cordero y por lo que les comenté, hay huecos importantes en la ley que nos impiden especialmente la protección de niñas. Yo recuerdo cuando yo empecé a investigar estos delitos en materia de ciberseguridad, teníamos un problema, una problemática importante, porque el delito de pornografía de personas menores de 18 años estaba sancionado. Pero si tú eras mayor de edad, no estaba sancionado y teníamos el mismo problema que tenemos ahora. Tenía que haber un beneficio económico por parte del sujeto activo para que fuera delito. Pero si era una simple pornovenganza porque tu ex pasó las fotos, pasó los videos, o le robaron el celular y alguien le metió ahí un Celebrite para sacar imágenes o para recuperar archivos y después estaban en internet, eso no era delito por el hecho de que tú, sujeto pasivo, eras mayor de edad. Hubo una lucha muy importante, ya se refirió también la senadora Sánchez Cordero a ella, para que se tuviera que sancionar esta conducta. Y de ahí generó la ley Olimpia, pero todavía hay huecos importantes que nosotros podemos llenar a través de iniciativas de ley para que se reforme y de esa manera en todas las entidades federativas exista una descripción típica adecuada a las conductas antisociales y de esta manera evitar la impunidad. Y finalmente, capacitación. Capacitación. Miren, lo que yo les voy a decir es 100% real. Hay ocasiones en las que toda nuestra esperanza, cuando somos víctimas, es un ministerio público, un fiscal del ministerio público, un policía de investigación de alguna agencia de policía ministerial o un juez. Toda nuestra esperanza de tener justicia, de que nuestra victimización pare, la depositamos en una persona. Y muchas de las veces esa persona no tiene una capacitación adecuada. Se ha hecho mucho en materia de capacitación para juzgar e investigar con perspectiva de género. Eso, por supuesto, es encomiable. Eso es algo que hace 5 años yo no lo veía claro. Pero también hoy en día el crecimiento de la tecnología ha ocasionado el crecimiento también de la violencia de género en otros ámbitos desconocidos para algunos de los representantes del Estado mexicano, autoridades investigadoras y autoridades juzgadoras. Entonces es importante capacitación no solo para tener esa habilidad de investigar y resolver con perspectiva de género, sino también conocimientos básicos de análisis y de tecnología de la información, que te sepan cómo usar un registro de llamadas telefónicas, cómo solicitar y cómo usar una intervención de comunicaciones privadas, de escuchas, de extracción de información, cómo solicitar una asistencia de jurídica internacional para que Facebook te conserve información, te pase una bitácora de conexión de una persona. Hay ocasiones en las que a los fiscales nos da miedo recibir un no y mejor no la solicitamos y soltamos la carpeta y agarramos otra. Entonces, capacitación, que nuestras autoridades no solo sean capaces, sino que se sientan seguras de sí mismas, de que son respaldadas por la ley. Y finalmente, para cerrar mi intervención, cosas que yo les quiero compartir.
que he aprendido de mi experiencia y que siento que son necesarias para, pues para la comunidad en general, ¿no? Ya sean niñas o ya sean mujeres mayores de edad, adolescentes. ¿Qué sucede? Ya fuimos víctimas de este delito. Ya están nuestras imágenes en internet, ya nos andan quemando por ahí, porque luego también es común que pongan tu nombre, tu teléfono en una página y te empiecen a llamar para solicitar tus servicios sexuales que fueron por ahí anunciados. ¿Qué hacer? Primero que nada, hay que copiar el link del agresor. Y esto se los comento porque, miren, yo tuve en algunas ocasiones víctimas que me decían, es que fui a la fiscalía a presentar la denuncia y la persona que me recibió la denuncia, un enlace, un ministerio público, un policía, no sé, me dijo, no, bloquéalo, borra todo, bloquéalo y repórtalo. Y entonces, cuando llegan con nosotros a la investigación, resulta que nuestra escena del crimen está totalmente alterada, ya no existe. Entonces, esta es información importante para difundir de manera preventiva para las personas que sean víctimas o que están en una posibilidad de ser víctimas, que hoy en día es cualquiera. Hay que copiar el link del perfil agresor. Si estás en tu computadora, te vas a la barra del explorador y tal cual copias y lo pegas en un documento para que tengas ahí. Ese es el nombre, el domicilio y el teléfono de tu agresor. No lo elimines, cópialo y guárdalo. Si estás en una aplicación del teléfono, métete a través de la aplicación a su perfil junto a la foto. Hay 3 puntitos, entra a los 3 puntitos y te va a salir la opción de copiar link. Copia el link. No borremos las conversaciones. Si tú borras las conversaciones, estás matando a tus testigos. Las conversaciones donde te solicita imágenes, donde le mandaste las imágenes, son tus testigos indubitables. No hay que bloquear al agresor, porque si tú cortas la comunicación con él, estás privándote la posibilidad de tener más evidencia. Mientras más te hable, más pruebas tienes en su contra. Porque cada vez que te hable es una dirección de conexión IP en la que se le puede localizar. Y muy importante, y esto también abonando a lo que nos compartió la doctora Andrea Samaniego, muy importante, ser empáticos con la víctima. Miren, yo he visto personas que son víctimas de delito y que llegan a la oficina, a la iglesia, a la casa, con los amigos, donde quieras. Oye, que te asaltaron, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo fue? Ay, no manches, no, mira, lo importante es que estás bien. Son cosas materiales, como quieras se recuperan. Pero una persona que es víctima de trata de personas, de pornografía, en cualquiera de sus modalidades, ya sea trata de personas o pornografía infantil o de violación a tu intimidad, es como, oye, ¿ya viste fulanita que ya la subieron? No, ya la subieron. Ya está y ya se había tardado. No, mira, vente, no vayan a decir que somos igual de locas que ella. Eso pasa. No crean que lo estoy inventando. Eso pasa. No vemos a la persona como una víctima de un delito, vemos como que le pasó porque se lo merecía. Y además de que es víctima de un delito, y además de que le robaron algo que jamás va a poder recuperar, además de todo eso, se tiene que enfrentar esta persona al gran juzgador que es la sociedad. Seamos empáticos con la víctima. Y tú, si tú eres una mamá, un papá, que ya le tocó esto en su casa, que ya le pasó a tu hijo, a tu hija, a alguien cercano a ti, y ya te tocó sufrir las consecuencias de ser una víctima secundaria de este delito. Especialmente a ti te quiero decir esto. Él, ella, niños, o ellos adolescentes, o ella adulta, no lo hizo para molestarte. No es una mala persona. Fue engañada, fue utilizada y no sabes hasta cuándo va a seguir siendo
utilizado. No tienes nada que perdonarle. Entiéndele, entiéndele, porque no lo hizo para hacerte daño y está sufriendo y necesita de tu apoyo. Bueno, esa fue mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias a mis compañeras de ponentes y muchas gracias nuevamente por la invitación, senadora Olga. Bonita tarde. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sandra. Has dicho cosas bien interesantes. Nos quedamos con muchas de ellas. Este cuadro de no borrar las conversaciones, de copiar al agresor, son fundamentales para poder, digamos, perseguir un delito, para poder tipificarlo y que esta conducta no quede impune, como dices tú, o no sea sancionada. Entonces, ese es un campo todavía en el cual tenemos mucho todavía que hacer, mucho que hacer, porque cada día las conductas son más diversas y cada día tenemos mayores retos enfrente para legislarlos. Y ahora quisiera yo darle la palabra a Alejandra Lagunes Soto Ruiz, quien es senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México y que es secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros esta mañana y adelante, por favor, con tu participación. Para ya cerrar. Senadora Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias. Que de verdad escuchar a expertas hablar de este tema, expertos, es pues realmente aprendo, sigo aprendiendo. Aún cuando llevo tantos años en este tema, sigo aprendiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Y no quiero sobre hablar y sobre diagnosticar sobre el tema de violencia digital. Me invitaron a inaugurar un evento de 5G, de esta red de nueva generación, la quinta generación de estas redes móviles, que realmente estamos hablando de hiperconectividad. Son redes de muy alta velocidad, de ancho de banda, con muy baja latencia. Y este es el piso, es como el piso, lo que pone el piso parejo para el futuro de las tecnologías. ¿Por qué es relevante? Y escuchándolas, empiezo a juntar los puntos, porque sí estamos viviendo una nueva era. Es una nueva era que le llaman la quinta nueva era de la humanidad. Y esta nueva era va a marcar un punto de quiebre en el que todos los sistemas que hoy conocemos, el sistema económico, el político, el social, el religioso y de creencias, van a cambiar. Y está marcado por las tecnologías, por una tecnología que además los cambios no suceden de un día para otro. Estamos entrando a esta nueva era porque después de muchos años, quizás 70 años, donde el poder de cómputo, los algoritmos, la asequibilidad de las tecnologías y los millones y millones de datos que hemos ido alimentando nosotros, los usuarios, a las plataformas, hace que hoy la realidad de algo que se predijo hace 70 años se cumpla, la llegada de la inteligencia artificial. ¿Y por qué hablo de la inteligencia artificial y estoy en un evento del despliegue de la nueva generación, de la quinta generación de despliegue de tecnología móvil y escuchando hablar de violencia? Porque sí nos estamos enfrentando a nuevos tipos de violencia y hay una violencia que está muy inmersa y que hoy tenemos la gran oportunidad de acabar o va a profundizarse. ¿Por qué? Porque el uso de las nuevas tecnologías lo único que están haciendo es que más y más personas estén dentro de un mundo nuevo, que no es tan nuevo ya, pero de un mundo nuevo con temas de inteligencia artificial y nuevos tipos de crímenes, que sí profundizan la violencia digital y la violencia de género. Y me parece que la violencia digital no solamente es con mujeres, pero principalmente es con mujeres. Estamos viendo temas de muy mal uso de la inteligencia artificial para, eh, para pornografía, para pornografía, para utilizar imágenes de niñas, de mujeres, en una industria que es la pornografía. Hoy es de las industrias
y de las páginas más vistas en Internet, el tema de la pornografía. México es el principal generador, además, de pornografía infantil. Entonces, sí creo, y ahorita lo decían y me quedé pensando en algo que es muy importante. Hay leyes, sí, sí hay leyes, hay que hacer adecuaciones y hay que actualizar las leyes, sí, sí hay que hacerlo. Pero creo que aquí el nombre clave es Estado de Derecho. El Estado de Derecho es fundamental. ¿Para qué? Para que esto pare, se persigan los crímenes y se pueda acabar con este nivel de violencia que hay. Estamos enfrentándonos, además, hay un dato muy interesante, que el 90% de los ciberdelitos se pueden prevenir. Por eso es que es tan importante el tema de la educación y este tipo de foros, porque la gente necesita conocer y saber qué hacer y qué no hacer en estos nuevos espacios, con estas nuevas tecnologías. Y así hablamos de fraudes, pero también estamos hablando de cosas que dañan la vida de las personas para siempre. Hay un tema de daño a la salud mental muy importante por el mal uso de las imágenes de sobre todo las mujeres en estas plataformas digitales. Mucho de lo que podemos prevenir y quisiera dejar aquí como puntos clave, como cierre de la conversación y quedándome yo con mucho trabajo, además legislativo, senadora, que tenemos que hacer, es un tema de Estado de Derecho, hay un tema de educación, no solamente a la población, pero también a los poderes, a los legisladores, a los poderes judiciales, a quienes persiguen los delitos. Desconocen incluso los tiempos para perseguir un crimen digital. Entonces tenemos que fortalecer al Poder Judicial, tenemos que fortalecer a organismos como la Policía Cibernética, quienes persiguen también, quienes pueden perseguir estos delitos. Tenemos que fortalecer la colaboración internacional porque ya no existen en estos crímenes las fronteras. Hay muchos de estos crímenes que se hacen fuera de nuestro país, sin embargo, suceden dentro del territorio. Entonces necesitamos colaboración, necesitamos educación, necesitamos Estado de Derecho y necesitamos, sobre todo, hay un tema bien importante de nosotros como usuarios, saber y conocer qué no debo hacer en estos ambientes digitales. Hablamos de todos estos tipos de terminologías como el sharenting, por ejemplo, ¿no? Que es estos papás que compartimos fotos e imágenes de nuestros hijos porque nos parece muy lindo poner la foto de mi hijo en mis redes sociales. Y el otro día mis hijas, que una tiene casi 17 años y la otra tiene 13, me dijeron, mamá, ¿puedes bajar todas las fotos que tienes en tu Instagram de nosotros, de nosotras? Les digo, pero si son fotos de chiquitas, es que no importa, es nuestro derecho, es nuestra privacidad, es nuestra imagen. Imagínense que niñas tengan más conciencia de lo grave que puede ser compartir imágenes que no son ni siquiera nuestras y que pensamos que es muy, que está de moda compartir las imágenes que no son nuestras, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y esas imágenes son las que se están utilizando con inteligencia artificial para ponerles cuerpos y caras de adultas, ¿no? O sea, modifican estas imágenes y se están utilizando en pornografía. Entonces, tenemos que conocer nosotros como usuarios qué debemos y qué no debemos hacer. Y esto hay otra cosa que quiero dejar, responsabilidad. No solamente es el gobierno, no solamente es el Poder Judicial, también nosotros nos tenemos que empezar a ser responsables del contenido, una, que subimos y que compartimos, y dos, del contenido que vemos. Porque no por nada la pornografía y la pornografía infantil es el contenido más visto. Y otra de las cosas es, no solamente es en ciberacoso, en acosos, también es un tema de desarrollo. O sea, se están desarrollando videojuegos, se están desarrollando plataformas con mucha violencia. Entonces, de nuevo, ¿qué responsabilidad tomo yo como desarrollador, como político, como legislador, como gobierno, como usuario en el uso de estas tecnologías? Porque sí es de todos.
Solamente con una corresponsabilidad de manera colaborativa vamos a poder terminar con una violencia que está profundizando esta violencia de género, que está profundizando sesgos, en lo que es una mujer o no, se está profundizando las brechas, pero de manera colaborativa es la única forma en la que vamos a poder terminar con esta violencia digital. Yo los invito, desde el Senado hace unos meses se creó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y esta alianza es una iniciativa multipartes, donde están sentados organismos internacionales, organismos autónomos, el gobierno en sus 3 niveles, los senadores y los diputados, es un esfuerzo bicameral, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como uno de los ejes de trabajo es a través de mesas de trabajo con diferentes temas. Esta alianza está de la mano con la UNESCO, con expertos, hablando de cuál es el diagnóstico, dónde estamos parados, pero también cuáles deberían de ser las propuestas de políticas públicas y la regulación, porque es muy difícil regular en un entorno digital, muy complejo, y por eso es que el mundo, si bien está haciendo algunas regulaciones, sobre todo estoy hablando del tema de inteligencia artificial, no hay una regulación realmente en el mundo que esté atendiendo todos los temas. Hoy estamos en esta primera etapa de la inteligencia artificial hablando de qué tenemos que hacer. La pregunta no es si tenemos que regular o no. Claro que tenemos que regular, pero la gran pregunta es cómo. Los invito a que se sumen a esta alianza porque hay una mesa, simplemente hay una sola mesa que habla del tema de ciberseguridad y de seguridad, y otra mesa que habla del tema de género. Creo que sus aportaciones serían importantísimas porque estamos construyendo en estos meses un white paper que queremos entregarle a las candidatas y los candidatos de la presidencia, donde venga, esta es el diagnóstico país, esta debería ser la estrategia de políticas públicas y de regulación. Y estamos sumándonos legisladores para no hacer ocurrencias legislativas, porque lo que pasa a veces es que hay ocurrencias legislativas y no tenemos tiempo de ocurrencias. Tenemos muy poco tiempo, es urgente regular, pero entonces sí necesitamos de la mano de ustedes que son expertos, cómo regular. Creo que estamos contrarreloj porque la vida de millones de personas están en juego, la vida y la salud, el bienestar están en juego cada minuto que pasa. Así que los invito a formar parte de esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. ania.org.mx es el sitio. Estamos como estoy hablando, ahí está pasando ahorita la mesa de trabajo de infraestructura y datos, y mañana tenemos una otra mesa y tenemos la segunda sesión la próxima semana, y así no vamos a parar de trabajar. Otro de los ejes de trabajo es concientización y educación a la gente, a los ciudadanos. Necesitamos explicar. La gente no entiende que al compartir una imagen de sus hijos están poniéndolos en riesgo. No entiende que al darle clic a esta liga están poniéndose en riesgo. No entienden que al compartir y mandar una fotografía se están poniendo en riesgo. Y eso pasa desde jovencitas, desde niñas. Tenemos que concientizar y educar. Y ese es el segundo eje de trabajo. El tercer eje de trabajo son casos de uso muy prácticos. Tenemos que dejar el discurso y irnos a la practicidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para el bien? ¿Cómo podemos utilizar esto en gobiernos, en políticas públicas, en empresas, en temas de seguridad, en temas que ayuden a la violencia contra las mujeres, al género, a disminuir la brecha de género? Y el cuarto estamos construyendo colaboración internacional, porque no podemos estar aislados, no, esto ya no es una isla, necesitamos estar conectados a lo que están haciendo otros países y ¿por qué no pensar en un bloque regional? Hoy la tecnología hay 2 grandes bloques, Estados Unidos y China. La Unión Europea con una regulación muy proteccionista, y Latinoamérica de verdad hace muchos años que no está avanzando. Nos estamos quedando rezagados y muy atrás en muchísimas leyes y regulación, en Estado de Derecho también, pero también como bloque.
Y entonces estamos trabajando en un bloque regional. Desde el Senado, esta es la cachucha con la que yo voy a estar trabajando. Hoy se está presentando una iniciativa de ley que se sumaron senadores, senadoras de todos los grupos parlamentarios, incluida la senadora Olga Sánchez Cordero, para reformar la Constitución y poder dotar al legislativo de poder regular en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y neuroderechos. Así que hoy se está presentando esta iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios. Esto ya no es de colores, de verdad. Esto es de urgencia nacional. Esto tiene que ser una política de Estado. La seguridad, la ciberseguridad tiene que ser una política de Estado y por eso es que Olga, te reconozco siempre estar en estos temas, siempre en los temas de vanguardia, en los temas que tenemos que estar hablando, no en los temas que ya, o sea, ya están sobrediagnosticados, sino que realmente tú estás haciendo cosas. Te felicito por este foro, felicito a todas, de verdad, muchas gracias por seguirme enseñando todo lo que nos falta hacer y por además encender esta chispa como de urgencia como legisladora, porque además nos queda poco tiempo para legislar en temas de violencia en entornos digitales. Muchísimas gracias a todas, Olga, muchísimas gracias por invitarme a este foro. Siempre tú a la vanguardia también de todos estos temas, de verdad que te lo aprecio. Y como acabas de señalar, son organizaciones criminales internacionales. Son porque lo que está pasando en Singapur, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Holanda, o sea, es que realmente las organizaciones criminales hoy en este tema de violencia digital no hay fronteras. No hay frontera. Entonces es más difícil todavía aún regularla y es más difícil aún tipificar los delitos. ¿Por qué? Pues porque son extranjeros, porque están en plataformas que no están en nuestro país, porque estamos a mucha distancia de todas estas organizaciones criminales que están funcionando en las plataformas. Sin duda, es un tema que tenemos que regular, es un tema que tenemos que avanzar. Como legisladores tenemos el gran reto, sobre todo en estos temas que para mí, yo les quiero confesar, para mí eran totalmente ajenos, pues yo no soy de esta generación de informática, tú sí, Alejandra, y las que están ahí aquí acompañándonos, tanto Sandra como Andrea, también lo son, pero bueno, aun cuando no seamos de esta generación y de que estemos enfrentando, pero estamos enfrentando lo mismo y tenemos que avanzar. Pues muchas gracias a las tres, muchas gracias por haber acudido a esta invitación y sin más quiero nuevamente decirles que no solamente les agradezco y les reconozco su trabajo, sino adicionalmente, y si no tienen inconveniente, las seguiremos molestando, mi querida Alejandra, para seguir avanzando en estos temas y por supuesto yo me voy a sumar a esta organización que acabas tú de señalar. Mil gracias, que tengan buen día y de verdad les mando muchos besos y un agradecimiento especial. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Ninguna Gracias molestia. a todas, Gracias. todos. Gracias. Buenas tardes a todos.